Qué gran privilegio que el Señor nos brinda de abrir su palabra y especialmente el desafío que tenemos de abrir nuestro hogar para testificar de Cristo. Hermano, ya debería usted estar viendo cuándo nosotros visitamos su hogar para testificar de Cristo. A usted, a su familia, a invitados, amigos. Así como a veces uno planifica un cumpleaños, un aniversario, qué sé yo, una festividad, planificar un tiempo. Esa es la idea de por qué estamos hablando del pacto de gracia y todos estos principios para poder tener una base, pero a la vez también tener claro lo que el Señor nos entrega a través de su palabra. El hogar abierto, espero Señor, en el Señor que este año usted pueda tener el privilegio de compartir el Evangelio con otros. Y si usted dice, yo no me atrevo, bueno, para eso nos invita, para eso estamos, y para eso tenemos la palabra del Señor que es viva y eficaz. Vamos al tema del pacto de gracia. No olvidemos los aspectos que estamos estudiando, ya vamos, esta es la quinta entrega de esta serie, ya, porque estamos hablando de la administración o la parte externa del pacto, es decir, lo terrenal, ya. Hemos visto hasta el momento tres de estos aspectos, mencionado el cuarto, pero todavía no desarrollado, cómo es este pacto, ¿ya? Hay bendiciones eternas y bendiciones temporales, lo mismo que las maldiciones. Dios trata con individuos, pero también trata corporativamente como iglesia, y Dios tiene una iglesia invisible y una visible. Es la iglesia. Dije mal una iglesia, visible e invisible, sino tiene la iglesia con dos aspectos. Los que se ven y que a veces no son, ¿ya? Y los que se ven y son, ¿ya? Y hoy día vamos a mirar el último aspecto de la administración de la iglesia. Vamos a estar hablando hoy día del aspecto progresivo. ¿Qué pasa con este pacto? Este pacto tiene vida, ¿ya? Y podemos mirar que en algunos aspectos hay bendición y en otros aspectos hay periodos de maldición. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a estar mirando hoy día y que espero que sea desafiante en la serie que estamos mirando. Vamos a estar mirando el aspecto progresivo, ¿ya? Y es interesante lo que el Señor nos va a estar enseñando. Hermano, cuando Dios dio su pacto en Deuteronomio, cuando habló de bendiciones y maldiciones, por ejemplo, en Deuteronomio 28, Él no ignoraba lo que sucedería con su pueblo. Cuando Él entregó este aspecto, el pacto, cuando después que se viola el pacto de obra, Adán y Eva, viene el de gracia, bueno, y cuando Dios regula lo que va a hacer este pacto, Él no ignoraba lo que iba a hacer el pueblo. No desconocía que el pueblo se iba a rebelar y se iban a apartar del pacto. Para Dios no era sorpresa. Conocía el corazón del pueblo, conocía el corazón de los que Él había llamado a salvación. De hecho, hermano, cuando Dios acaba de dar su ley en el monte, cuando hay trueno, humo, fuego, sonido de trompeta, y el pueblo tiembla cerca de Sinaí, escucha la ley, los 10 mandamientos que Dios entrega, hay una expresión muy muy importante de Dios respecto a su pueblo, que habla en relación al pacto. Miren, en Deuteronomio 5, del 23 al 29, Dios se expresa de la siguiente manera. Usted puede anotar la referencia y después buscarla. Dice así en Deuteronomio capítulo 5. Dice así: y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos y dijisteis: ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, que habla del medio del fuego?
como nosotros la oímos y aún viva. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová, escuche bien, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen el tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Hay un deseo, ¿ya? Hay una expresión de parte de Dios que no tenemos que ignorar, hermano. Este clamor del corazón de Dios debe conmovernos en lo más profundo de nuestra vida. Dios notó cuán afectado quedó su pueblo tras escuchar su voz en medio del fuego. Él escuchó las palabras que el pueblo dijo a Moisés, conoció el corazón de ellos. ¿Y qué dijo Dios? Dijo, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Había un deseo, había una conmoción en el corazón de Dios al ver la reacción del pueblo. Y dice, si me temiesen, si obedeciesen, ellos van a tener bendición. No solo ellos, también sus hijos. ¿Ya? Dios anhelaba, escuche bien, que el pueblo viviese de forma consistente con el pacto concertado. Dios deseaba que el pueblo obedeciera, igual que ahora. Él desea que tú y yo obedezcamos. ¿Por qué? ¿Por qué tanto el deseo y la insistencia de Dios que obedezcamos? ¿Por qué crees tú? Piensa un poco. ¿Por qué Dios quiere, insiste una y otra vez que yo obedezca? Por una razón bien simple, hermano. Porque Dios se había comprometido a maldecirlos si ellos se alejaban del pacto, y Dios no quería hacer eso. Dios decía, obedezcan, porque el pacto dice que si ustedes desobedecen, yo debo maldecirlo y yo cumplo el pacto. Así como si ustedes obedecen, tienen la bendición. ¿Te das cuenta la actitud de Dios? Por eso Dios me dice una vez y otra vez y otra vez, obedece. Porque yo tengo un compromiso, que si no obedeces, debo enjuiciarte. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. Pregunta, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Él no quiere, hermano, su deseo no quiere. Pero si el hombre y la iglesia y el pueblo de él viola el pacto, tiene consecuencias. Si lo obedece, también tiene consecuencias. Es así Dios. Dios no puede decir, ya voy a hacer la excepción. No. Eso es lo que hemos estado mirando. ¿Ya? Al mismo tiempo de este clamor, se hace evidente que Dios habló sabiendo que el pueblo eventualmente traicionaría su juramento e ignoraría su pacto. Por eso dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Espero, me gustaría, anhelo, quiero que tengan ese corazón. Pero Dios sabía que el pueblo no iba a ser así. Conocía el corazón del ser humano. Y sabía que dentro de ese cuadrado, dentro de ese límite que tiene el ser humano para escoger, iba a escoger lo malo. Pronto el pueblo se apartó, pero Dios es paciente. ¿Sabes que el pueblo se apartó ligerito? Usted lo ha visto, lo vimos Josué 24. No, vamos a servir después. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero Dios es paciente. Y mi hermano, escuche bien, en vez de mandar inmediatamente su juicio y maldiciones, que es lo que había acordado, y que era un pacto que estaba y debería hacerlo, envió a sus profetas. No fue inmediatamente, envió a sus profetas. Pero ¿qué pasó? Él envió a los heraldos del rey y guardianes del pacto a clamar a oído del pueblo, regresen al pacto, regresen al Señor, regresen a la voluntad, a su ley. Y usted lo vemos, los profetas. Era su labor, regresen, arrepiéntanse, silicio, vuelvan al Señor, dejen de hacer lo malo. Esa era la labor de los profetas. Fueron enviados uno tras otro.
Pero ¿qué pasó? El pueblo fue cada vez peor y peor, ignorando y matando a estos emisarios. ¿Ya? Esa fue la reacción. Y aquí vemos un paralelo de lo que está pasando hoy día cuando se está predicando la verdad. Arrepiéntase, hermano, deje esa vida de pecado, deje ese doble estándar. Vamos, hermano, que si no Dios... ¿Y qué hacen? No matan al pastor, no matan al predicador, pero lo ignoran. Dejan de asistir a la iglesia, apagan la conexión, buscan un predicador al gusto suyo. Eso es lo que hacen hoy en día. ¿Ya? O algo que le mueva sus sentimientos y que lo pueda manejar. En cierto aspecto matan al predicador. ¿Ya? Por eso la expresión de Jesús, ¿se acuerda? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste, no es que no pudiste, no quisiste. Y aquí vemos que dentro de nuestra santificación progresiva hay momentos que digo, no, Dios, yo hago lo que quiero. Total estoy dando, total estoy yendo, total soy de familia evangélica, así que no hay problema. Y Dios dice, pero arrepiéntete. Pero no, bueno, algo va a pasar. ¿Ya? ¿Qué hizo Dios? Cuando vio que ya el pueblo mataba a sus profetas, ya que el pueblo no quería hacer lo que quería, se entregaba a otros dioses, aguantaba el pecado, sobornaba a otros, era tolerante con el pecado abiertamente. Así, los castigos de Dios fueron subiendo de grado conforme a su paciencia se iba agotando, ojo. Hasta que, finalmente, Dios decidió derramar la copa completa de sus maldiciones terrenales sobre su propia y amada heredad. Dios dijo, ya, aquí va la copa de ira. ¿Ya? Algunos están esperando que las copas de la ira se cumplan en un futuro apocalipsis, se están cumpliendo, se han cumplido. ¿Ya? Está hablando de que Dios mandó maldición. ¿Sobre quién? Su pueblo. ¿Y qué hizo? El pueblo fue masacrado y los que quedaron fueron enviados al exilio en Babilonia. Fíjate bien, el pueblo escogido. ¿Por qué? Porque violaron el pacto. Y Dios tenía que tomar cartas en el asunto. Y fueron llevados a Babilonia. Fueron exiliados. No conocemos la historia. ¡Qué terrible! Pero hermano, cuidado. El pacto no es solamente maldición. Incluso esto Dios lo tenía contemplado en su viejo pacto, en Deuteronomio, y se había adelantado a ello con una preciosa promesa de esperanza pactual. Dios dijo, mire, le va a pasar esto, pero lean bien. A pesar de que van a ser masacrados, van a ser exiliados, van a estar como esclavos, hay una promesa para ustedes como cuerpo, corporativamente. Escuchemos lo que dice Deuteronomio 30, del 1 al 5. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres, en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, o sea, allá donde estás metido, te arrepientes, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. ¡Qué promesa, hermano! A pesar de que yo esté metido allá, violado el pacto de Dios y estoy recibiendo el juicio de Dios, si me arrepiento, si hay un arrepentimiento corporativamente, también de la iglesia en Chile necesita arrepentirse, hermano. Está en apostasía, está en rebeldía, está en herejía. Ya basta de andar hablando de famoso avivamiento y que del norte, ya basta de esa fantasía, hay que arrepentirse con cilicio. Como veíamos el otro día en nuestro estudio, los pecados del mundo están dentro de la iglesia, los mismos. Dios tenga misericordia. Pero hermano, ahí donde el pueblo se encontrase, ahí donde hubiera sido arrojado con violencia por su propio Dios, sí, desde ahí, el pueblo, si el pueblo quebrantaba su corazón en arrepentimiento por su impiedad y se convertía a Dios corporativamente, entonces Dios les recogería con amor
y les traería de vuelta a casa. Dios iría tras su pueblo y lo rescataría de aquello que el mismo pueblo se causó por su necedad y pecado. Hermano, esta es una promesa que aún está. Si el pueblo, por eso, hermano, hay que animar a la iglesia visible al arrepentimiento, a volver los ojos a Dios, que no se convierta en una iglesia solo activista, social, ¿ah? Que conferencia por aquí, que cantata por allá, y la vida, hermano, la vida moral, el impacto en la sociedad, el cumplimiento del pacto. Muchas veces, hermano, hay mucho activismo religioso, pero en sus casas, moralmente, espiritualmente, éticamente, están violando el pacto. Y como son parte de un cuerpo, afectan al cuerpo. Entonces, de ahí Dios los sacó. Estaba en la promesa. De modo, hermano, que el pacto tiene cierto movimiento, tiene un progreso. Mire, a veces trae el pacto épocas de bendiciones y a veces épocas de maldiciones. Si nosotros miramos la historia, nos damos cuenta que hay épocas de maldiciones y de bendiciones. ¿Ya? ¿Por qué? ¿De qué depende? La época de bendición y de maldición. ¿De qué depende? Bueno, depende de la adhesión corporativa del pueblo de Dios a la ley de Dios. Si el pueblo de Dios está cumpliendo corporativamente, está sometido a la palabra de Dios, hay bendición. Si está violando el pacto, hay maldición. Y eso, hermano, marca épocas. Épocas. ¿Y dónde está el pueblo evangélico? El pueblo evangélico vive en un mundo que se llama iglesia evangélica. Bueno, algunos tienen ese mundo de fantasía. O está metido, por ejemplo, acá, la iglesia evangélica está metida en Chile, en una república, en una nación. Si tiene el pueblo de Dios bendición, ¿quién más recibirá bendición? Si tiene maldición, ¿quién más recibirá maldición? Hermano, nuestra realidad alrededor está directamente relacionada a nuestra obediencia o desobediencia al pacto como pueblo de Dios. Es decir, si yo miro mi Chile, mi iglesia, es responsable corporativamente de lo que está pasando también en mi país. Sí, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver, hermano. Está directamente relacionado. Esta dinámica de bendiciones y maldiciones no solo sucede en la Biblia. Si usted es estudiante de historia, puede corroborar, hermano, algo interesante, que toda nación que honró a Dios fue honrada por Dios. Por ejemplo, toda nación que corporativamente declaró a Dios como su Señor y determinó caminar en su voluntad, vio gran bienestar general y, entre comillas, avivamiento. O sea, por ejemplo, en Ginebra, en una época, en Escocia, en Holanda, y no tenemos ningún motivo para suponer que Dios ya no trata con su pueblo de la misma manera. Podemos ser el ente de bendición para Chile. Ahora, no estamos diciendo que nos portamos bien nosotros, pero se nota, hermano. En estos países, usted ve una historia, hay una relación de iglesia con nación no cristiana. Entonces usted dirá, o sea, si la cosa está mal, la iglesia está mal, habría que investigar, habría que ver. Hermano, quiero que nos hagamos una pregunta de forma bien sincera. Este es un mensaje que usted lo va a poder ver y compartir. Una pregunta. Volteemos al cristianismo actual. Vamos a irnos a la iglesia evangélica en Chile, ese porcentaje que tiramos tantas flores, 18, 20, no sé, nos jactamos de que somos tanto evangélicos que tenemos hasta comillas subrayados y destacados, partido político también, ¿ya? Entre comillas, para mí es un chiste, pero bueno, está, ¿ya? Porque queremos ser igual que el mundo, ¿ya? Está. ¿Qué sucede? ¿Somos los cristianos fieles al pacto? ¿De verdad nos ha importado vivir en los caminos de su ley, cerca de su palabra y de Cristo? Sinceramente, hermano, ¿qué responde usted? Como pueblo, estamos pensando como iglesia, estamos pensando como nación evangélica, llamémosle ya, pueblo evangélico. Aquellos que colocan cientos cantando Chile para Cristo, firme y adelante, y impresionan.
esos han cumplido el pacto, hermano. No. La iglesia está hundida en una triste apostasía. ¿Ya? ¿Por qué? Jugamos a ser cristianos, pero mayormente no nos interesa la verdadera santidad, la adhesión a su ley, ni fidelidad al Señor. Jugamos un cristianismo. Algunos se disfrazan de cristiano el domingo, se identifican a la cuadra de distancia que van a la iglesia por su apariencia, que a lo mejor no es malo. Otros se disfrazan de saberse de memoria, catecismo y tantas cosas, pero hermano, realmente su santidad no se nota. No están siendo fieles al pacto. Son religiosos externamente. ¿Ya? Son una caparazón. Y estamos hablando corporativamente. ¿Cuántos escándalos, hermanos, salen a la luz de corporaciones, de las grandes, hiper, extra, ultra, mega corporaciones evangélicas? Esas que vienen del primero que venía a caballo predicando y que era el fundador del Ángel en Chile, moralmente, económicamente, escándalo, hermano. Mentiras. ¿Por qué? Porque no se están siendo adheridos a la ley del Señor. Están violando el pacto y viene el juicio de Dios. Y eso hay que tenerlo en cuenta, hermano. Y el Señor, hermano, escuche bien, tal como antaño ha sido paciente. Y en vez de derramar sus maldiciones sobre nosotros, ha mandado a sus actuales profetas, los ministros de la palabra, los que predican la palabra, a clamar a oído al pueblo: regresen al Señor, regresen al Señor, regresen al pacto. Hermano, arrepiéntate, deja de jugar a ser cristiano. Hermano, vuelve los ojos al Señor. Hermano, tú eres parte de un cuerpo. Si tú pecas, el cuerpo también se debe resentir. Y ahí está el clamor de estos actuales profetas, los ministros fieles a la palabra, no los que le venden a buscar el campeón que hay dentro de ti, no los que te venden desde un avivamiento y que todos se van al suelo y que todos se... No, esos son charlatanes de la palabra, disculpe, hermano. Son los que dicen: arrepiéntete, busca al Señor. Hay santidad, si obedece hay bendición, si desobedece hay maldición. Ahí tú tienes que estar atento y decir: gracias, Señor, porque me estás dando el diagnóstico correcto. ¿Ya? No me están mintiendo. Y eso es algo muy importante. Pero, hermanos, hemos cerrado nuestros oídos. Es evidente que la paciencia de Dios está llegando a su límite. La iglesia de nuestro tiempo no verá buenos días muy pronto si sigue así. Hermanos, si la iglesia en Chile no se arrepiente, no va a haber buenos tiempos. Estamos empezando los dolores, estamos empezando los problemas. Si somos objetivos, hermano, podemos decir que todavía nos falta recorrer un buen tramo en nuestro camino de carencia y apostasía, como que estamos empezando la apostasía. ¿Ya? Pero tenemos que tener cuidado porque hay un aspecto progresivo en el pacto. Y Dios, hermano, seguirá llamando nuestra atención con castigos cada vez mayores. Así como también por medio de sus heraldos, hasta que lleguemos a lo más hondo y Dios diga: suficiente, basta, me cansé. Me cansó la iglesia en Chile. Entonces dejará caer la copa completa de sus maldiciones temporales sobre nosotros, su propio pueblo, y posiblemente empleará a los impíos para humillarnos y arrestarlos. Fíjate bien la última frase. Los impíos se van a encargar del juicio que Dios tiene para su pueblo. ¿Cómo? Lo estamos viendo, hermano. La violencia, las restricciones, tantas cosas. Ten cuidado, puede ser maldiciones temporales, porque el pueblo no se arrepiente. Hermano, ¿te has dado cuenta que hay un progreso? ¿Te has dado cuenta que hay un peligro? ¿Te has dado cuenta que a lo mejor la situación que estamos viviendo tan terrible alrededor y que echamos culpa aquí y allá, somos responsables también de en gran parte? Sin embargo, hermano, el mismo viejo pacto de Deuteronomio debe llenar nuestros corazones de esperanza. ¿Por qué? Sí. Desde ahí donde hayamos sido arrojados por Dios. Sí, desde la miseria a la que nos hayamos precipitado por nuestra propia estupidez, si nosotros nos volvemos a Dios, en realidad, clamando a Él de todo corazón y determinando servirlo incondicionalmente y con la vida entera, si hacemos eso,
¿qué va a pasar? ¿Él dejará de escondernos su rostro? ¿Volverá a vernos con ternura? ¿Hará brillar una vez más su luz sobre nosotros? ¿Nos protegerá con sus alas? ¿Extenderá sus brazos? ¿Aplastará a nuestro enemigo? ¿Nos recogerá con amor y clemencia? Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Bueno, creer en Cristo, servirlo como rey, volver al pacto y andar en conformidad con la ley de Dios. Hermano, no porque la vida eterna dependa de eso. No porque la vida eterna dependa de nuestro cumplimiento de la ley, sino porque estamos en un pacto con Dios. Se supone que debemos obedecerlo. Y se supone que si no lo hacemos, Él va a maldecirnos en este mundo. ¿Ya? No es por la vida eterna, es por lo que estamos viviendo acá. Hermano, es un asunto de causa y consecuencia. Siembra y cosecha. Resultado de un pacto dado por Dios, el pacto está. Las condiciones están. Si lo violo, tengo consecuencias. Si lo cumplo, tengo consecuencias. No podemos dejar eso a un lado. No confundamos que porque estamos bajo la gracia esto no corre, está vigente. Por eso, hermano, debemos autoanalizar lo que estamos viviendo en la situación. Dios nos sea ayudando. Hermano, esta serie de mensajes que yo doy no son míos directamente. Es de un hermano a que yo le pedí el permiso para ocupar su material. Y él dijo lo siguiente después de enseñar todo esto. Esto es mucho más extensivo en la serie que él enseña. Y como lo enseña, él dijo, son sus palabras. ¿Ya? Son sus palabras. Que dice así. Espero que estas palabras de la maldición del pacto nos hagan reaccionar. ¿Por qué? Porque así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinarlos y en destruirlos. Ni tú ni yo queremos eso, hermano mío. Por lo tanto, volvamos al pacto. ¿Y qué significa eso? Lo hemos visto 5 semanas. Interno, externo, temporal. ¿Qué significa eso? Pueden ser en 2 palabras, bien simples. Ahí está. Seamos obedientes. Nada. Dios nos da la gracia, Dios nos da la fuerza, seamos obedientes. Sé tú obediente, seamos obedientes como iglesia, para tener realmente la bendición del Señor. Hermano, como pastor, Dios no me ha llamado para entretenerte, ni para darte el gusto, ni tampoco para acomodarte lo que tú quieres oír, sino para decirte, vuelve tus ojos al Señor. Tú conoces tu condición. Tú sabes en este instante que estás escuchando el mensaje cómo estás con Dios. ¿Por qué a veces, hermano, soy tan hipócrita? Yo cuando oro digo, Señor, si algún pecado en mi vida, o Señor, tú sabes, yo también lo sé, hermano. Porque pecar es algo que yo elijo hacer. Elijo. Y peco porque Dios no me satisface. Entonces, no soy inconsciente del pecado. Por eso debo arrepentirme. Y si me arrepiento y busco del Señor, voy a estar siendo bendecido. Si no, voy a estar sufriendo la maldición del pacto. Y eso también va a repercutir en mi familia, en mi iglesia, en mi comunidad, en mi nación. Porque somos parte de. Dios nos sea ayudando. Por eso espero, hermano, que no olvidemos nunca y que tú tengas claro lo que estuvimos viendo durante varias semanas. ¿Ya? ¿Por qué lo hago esto antes de abrir nuestro hogar? Para que también nos autoexaminemos. El pueblo, aunque estaba hundido, aunque estaba siendo castigado por Dios, maldecido, cuando se arrepintió, Dios tuvo misericordia y lo trajo. Y también puede tener misericordia de la iglesia cristiana Reñaca, de la iglesia donde tú asistes, de la iglesia de tus parientes, puede tener si la iglesia se arrepiente. Dejen de jugar a ser evangélicos y vivamos como cristianos. El Señor nos sea ayudando, su gracia sea sobre cada uno de nosotros y podamos vivir para su gloria y bajo su misericordia. Oramos. Señor, gracias por esta serie
de mensaje. Señor, gracias porque tú nos permites detenernos en nuestro andar. Señor, quizás como iglesia a veces nos hemos desviado, nos hemos entretenido, Señor, en temas, ¿ya? En temas que no son de nuestro interés. Y por eso, Señor, nosotros estamos como estamos. Y por eso, Señor, tenemos tantas dificultades en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos individual y colectivamente. Ayuda a que desde los púlpitos se predique tu palabra y no fantasía ni filosofías humanas, sino que tu palabra. Señor, tú vienes pronto. Ayúdanos a estar preparados y por mientras ser usados para tu gloria en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro país. Ayúdanos, Señor. Gracias por este pacto, que tú lo cumples, que está vigente y por el Dios que eres. Rogamos tu bendición, tu gracia y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén.